Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Busque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Salmo. Salmo número 73. Salmo 73. Salmo 73. Si la hemos encontrado, como hemos sido enseñados, nos ponemos en pie y le damos lectura a la palabra del Señor. Coloque sus ojitos en el versículo 25 y lo voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Tome su asiento y comenzamos. Voy a ver si me sirven los otros lentes. Está igual. Letra chinga. Ya. Vamos a hacerlo que podamos. Ya, este es el Salmo, dice que uno de los tres libros de los Salmos que escribió este joven músico Asaf. ¿Ya? Si nosotros leemos, no hay que usar esto, ya. No importa. En Crónicas, me parece que en Crónicas, por aquí lo tengo anotadito. Asaf, Crónicas. En Primera de Crónicas, no lo busque, sino que yo lo voy a leerlo. En Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16. En el versículo 5, voy a partir del 4. Dice, y puso delante del arca de Jehová, ministros, hablando de David, y puso delante del arca de Jehová, ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Amén, Señor. Ahí hay una evidencia de que en este Salmo 73, Asaf. El címbalo es un instrumento, a ver si mira para acá, es como un platillo así, que lo hacían sonar, ¿ya? Pero no cualquiera podía tocar este instrumento, ¿ya? Era un músico, primeramente un músico, porque ese instrumento, el címbalo del que habla en este contexto, es un instrumento especial que caracterizaba la alegría y el gozo y la dicha. Eso es lo que hacía. Entonces Asaf fue asignado para eso, y cada vez que él lo tocaba era porque la presencia del Señor había descendido y él hacía sonar y todo el pueblo se alegraba porque era ese címbalo al sonar significaba de que estaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, una alegría, un contentamiento, pero no ese contentamiento así superficial, sino que salía de adentro del alma. Y este joven, relativamente joven y un poquito más de edad, tenía esta función dentro de los músicos que David había asignado. Pero en este libro del Salmo 73, a él le sucede algo. Y ese algo es que él, porque acuérdense que los levitas era la tribu que no había recibido tierra. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos estudiado, lo hemos leído. Porque cuando Dios separó las 12 tribus, ¿no es cierto? A 11 les dio tierra, pero a la tribu de levitas, de los leví, no les dio tierra.
porque ellos tenían que estar solamente al servicio del Señor en el templo o en el lugar sagrado. Y si uno lee, bueno, las crónicas, todo eso, ahí sale cómo fueron asignados los porteros, los músicos, y todas las cosas, ¿ya? Entonces él, se supone que él no tiene tierra, no podían ni siquiera criar ganado, ni sembrar, ninguna de esas cosas. Pero un día, él miró a su alrededor y se dio cuenta que los impíos, los malvados, prosperaban. Tenían riqueza, se llenaban los bolsillos. Porque si uno lee, mire, se lo voy a leer así rapidito. Dice, ciertamente, porque esto encabeza con algo muy especial. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, y ahí viene, dice, por poco resbalaron mis pasos. Porque, y aquí viene lo que le estaba recién explicando. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. De ahí lo voy a explicarlo mejor. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran con sus creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, y aquí me voy a detener, dice, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Lo voy a traducir, lo voy a explicar un poquito. ¿Sabrá Dios lo que está diciendo? El joven dice, ¿sabrá Dios lo que está pasando? ¿Es tan sabio Dios para saber lo que está ocurriendo alrededor de nosotros? Es lo que está diciendo este varón al mirar alrededor cómo los malvados crecen, cómo se enriquecen, cómo se engordan, cómo todo lo que quieren lo adquieren. Y él dice, ¿sabrá Dios esto? Ahora lo traemos a la actualidad. ¿Sabrá cuántas veces nosotros hemos cuestionado a Dios y hemos dicho lo siguiente? ¿Sabrá Dios lo que a mí me está pasando? Salgo de una y entro en otra. Salgo de una duda y entro en otra. Trato de hacer las cosas bien, pero igual me salen mal. ¿Sabrá Dios que esto me está ocurriendo a mí? Eso es lo que el joven le dice a Dios. ¿Sabrá Dios que estos malvados que son arrogantes, se llenan y hacen cosas malvadas, más encima se burlan de Dios de todas las cosas y prosperan y prosperan y prosperan? Y mira yo, un levita que ni siquiera tengo una heredad, un pedazo de tierra como para sembrar, y lo único que hago es dedicarme a la obra del Señor. ¿Sabrá el Señor que todo esto se ríen de Él? ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Sí, hermano, yo vengo, mire, yo no soy uno nuevo en la iglesia. Yo nací y fui criado en la iglesia. Y vi muchas cosas. Y vi muchos también cuando cuestionaron su vida. Y muchas veces hemos cometido nosotros el error de decir, ¿sabrá Dios lo que yo estoy pasando? ¿Sabrá el Señor que a veces paso horas y horas en el consultorio, en el hospital, para que me den un miserable remedio, ni siquiera que me sane, sino para calmar la dolencia y nada más? ¿Sabrá el Señor todo lo que sufro? ¿Sabrá el Señor que ayer a lo mejor no tuve para comer? ¿Sabrá el Señor que a lo mejor estoy sin trabajo? ¿Sabrá el Señor? Y empieza ese cuestionamiento, porque somos hombres, somos seres humanos y cometemos errores. Mire, cuando yo era joven, después que falleció mi papá, mi mamá, no sé si lo he contado, mi mamá me dijo así. Yo iba a cumplir 12 años cuando falleció mi papá.
Y mi papá con mi mamá no eran casados. Por lo tanto, nada de lo que tenía mi papá en esos años pasaba a mi mamá. Pasaba a los hijos legítimos de él, su matrimonio legítimo. Él estaba separado a la chilena y se había juntado a vivir con mi mamá. Entonces, cuando falleció mi papá, mi mamá me dijo, mira, si tú quieres seguir estudiando la enseñanza media, dijo, lo que más puedo hacer, dijo, es pagarte la matrícula. Lo demás te lo arreglas solito. Significa que yo tenía que trabajar. Dentro yo tenía un amigo frente a mi casa que era muy patiperro. Y ese me dijo, vamos a la feria a trabajar, mi hijo. Y trabajábamos en la feria, con esos carros. Antiguamente, no sé si ustedes se acuerdan. Por ejemplo, ella llegaba a la feria, supongamos. Y yo me acercaba con un carretón con ruedas de fierro y le decía, casera, le llevo las cosas. Entonces ella me decía, ya, listo. Entonces todo lo que ella compraba en la feria me lo echaba al carretón y después yo la iba a dejar a su casa. ¿Por cuánto? Por 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. La mayor cantidad de plata, 100 pesos. Ahora no, pues si el niño no tiene 1000 pesos o 10 lucas, reclaman, ¿cierto? Voy a mirar para arriba mejor. ¿Ya? Y así uno empezó. Y también empecé a trabajar en las micros. ¿Y sabes lo que hacía en las micros? Y no me avergüenzo, vendía calugas. Compraba un paquete de calugas, los calugones, compraba y había que subir a la micro. Mientras la micro andaba, uno venía, agarraba vuelo, y se subía y empezaba adentro, pedía permiso, chofer, calugón a 1000, va, calugón a peso, y así, había para allá, para acá. Y había que bajar de la micro corriendo, porque la micro no paraba. Por ser yo, no iba a parar la micro, sino que yo, había que la micro, el chofer abría la puerta nomás y uno agarraba, a veces andaba con chalas, las chalas me quedaban acá arriba, en pleno calor, y pasaba pata pelada corriendo. Si me caía era problema mío. Pero ¿a dónde voy yo? ¿Usted cree que me iba bien? Usted, yo, siendo evangélico, ¿usted cree que me iba excelentemente bien? ¿Que me llenaba los bolsillos de plata? Nada, hermano. Subía a la micro 1, micro 2, micro 3, micro 10, micro, y apenas una caluga, apenas un chicle. ¡Oh, Dios mío! Pero el resto le iba bien. Al resto le iba bien. Y yo decía, ¿cómo a estos les va bien si usan los mismos micros que yo, suben a las mismas micros y hacen lo mismo que yo, los mismos malabares? Y les va bien. Y vendían sus calugas, venían sus cosas y partían para el centro donde el Mapocho, ahí vendían las cosas en mayoría y después seguían vendiendo. Entonces yo era cristiano, tenía fe, tocaba en el coro, tenía todo, pero me iba mal. Entonces yo me acerqué, porque si uno sigue leyendo, este joven quiso acercarse a la gente que hacía las cosas malvadamente mal y se enriquecían. Pero ahí la historia es muy bonita porque parece que frena y no lo hace. Pero mire, yo no frené. Yo no frené. Y me acerqué a estos tipos, a estos cabros, patos malos, si eran todos, si todos venían de la pobla, por hermano, si el único que venía así, más o menos así, más pituquito era yo, pues, pero todos los demás eran de la pobla, choros, y le iba bien, pues. Vendían sus cajas, no vendían un helado, no vendían un calugón, sino que vendían una caja, 2 cajas, y yo con la misma caja todo el día, oh, Señor. Y les pregunté a ellos, les dije, oye, Saí, les dije yo, ¿cómo hacen ustedes para que les vaya bien? Ah, nosotros tenemos un secreto. ¿Y cuál es el secreto? ¿Alguien conoce aquí dónde queda el Cerro Blanco? ¿Por Recoleta? Ya, supongamos, mire, ¿sí lo conoce? Ah, mi socio. Bueno, Francisquito, bueno, ya sabe, ya, él sabe, entonces no puedo mentir aquí, ¿ves? Hay uno que conoce Cerro Blanco. Pero supongamos que este sea Recoleta, en una calle, avenida principal. Y el Cerro Blanco es un cerro, sí, literalmente es un cerro. Pero en la esquina, aquí, hay una iglesia católica. Y al lado de la iglesia católica, en la reja, hay una virgencita negrita, así chiquitita. Y en la virgencita negrita abajo,
hay una alcancía. Entonces estos tipos tomaban monedas y le echaban a la virgencita, se pegaban la persinada, subían a las micros y se vendían todo. Y yo me tragué el cuento. Sí, po. Oiga, si pegarse una resfalada es muy fácil. Mire, la palabra del Señor dice así. El que piensa, ojo, porque muchas veces dice, no, el que esté firme. No, la palabra no dice el que esté firme. No. Si uno lo lee, dice así. Dice así, el que piensa estar firme, cuidado, porque puede ser el primero que se mande un resbalón. Y yo, cuando hizo eso, dije yo, ¿cómo lo hago? Miraba para todos lados. ¿Será cierto esta cuestión? Pero la evidencia era que les iba bien, po. Si esa era la evidencia. Yo oraba, iba al servicio de oración, participaba en el punto de predicación, no me perdía ningún servicio, era joven, po, soltero, no tenía a nadie que darle cuenta. Entonces, las tenía todo, pasaba la semana completa en la iglesia, pero en el trabajo me iba así. Ah, Señor. En una fue tanto que bajé así, que de frente a la virgencita, miré para allá, nada, miré para allá, nada, ni una micro, pesco una moneda, Señor, y la meto a la alcancía y hago lo mismo que el otro y me pego la persinada. Dije, ahora sí que hay bien, listo, lo hice, nadie me miró. Nunca miré para arriba, miré para todos lados, pero no para arriba. Y dije, ya, y me pegué la persinada, no, si ahora virgencita linda, preciosa, negrita, pulenta, por favor ayúdame. Venía a la micro, aquí me hay bien, aquí, pum, me hay nada. Otra micro, nada. Otra micro, nada, como la canción. Entonces vino la reflexión a mi vida. Era cabro. Entonces entendí que no era eso. Era que yo hiciera las cosas con paz, con tranquilidad, sin importa que vendiera una caluga en el día. Pero el Señor iba a bendecir esa caluga, esa moneda. Y no iba a estar sufriendo tanto. Yo sufría porque los demás prosperaban y yo, naca la virinaca. Entonces este joven le pasó lo mismo. Se dio cuenta él que miró y ¿sabe de quién desconfió? De quien le proveía todo. Desconfió de Dios. Es lo mismo que me pasó a mí. Pensé que el mono ese negro, chiquitita esa mona, me iba a solucionar mis problemas y no fue así. Fue el Señor. Siempre fue el Señor. Y este joven dice así, sigo. Dicen, ¿cómo sabe? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Entonces vuelvo a repetir algo. ¿Cuántas veces usted llega a la casa del Señor? Llegamos. Yo los miro. A nosotros, bueno, ya yo sé que ya son testigos, pero a nosotros desde chicos siempre nos enseñaron así. Cuando alguien te pregunte cómo estás, dile que estás bien, ¿cierto? Y que nunca digas cómo vienes por dentro. Eso cuéntaselo al Señor. ¿Y sabe por qué? Después lo entendí. Porque resulta que los hombres, las mujeres, no guardan secretos. Sea como sea, hermano. Porque un hermano puede llegar angustiado y le presenta el problema a tal hermano pensando que el hermano es espiritual, que le va a guardar sus secretos, va a orar por la hermana y le va quizá a lo mejor le a dar una palabra de aliento. Al final termina hablando de una u otra manera. Y por eso que muchas veces nosotros miramos cara, pero no miramos cómo venimos. ¿Cierto? Si yo le preguntara al hermano, perdón hermano Francisquito, uno lo ve parado ahí, no estoy honrándolo a él, sino que estoy tratando de que podamos entender esto y hacia dónde vamos. Supongamos que él llega, se arrodilla y está todo el día tranquilito, alaba al Señor. ¿Sabré yo, o él a lo mejor alguien, sabrá Dios qué le pasó a él? Y cuestionamos muchas cosas. Y a lo mejor él callado,
ni siquiera a su esposa ni a sus hijos le cuenta. Y a lo mejor durante el día vino un delincuente y le puso una pistola aquí en la cabeza y nadie supo. O el hermano Cristian, o alguna de mis hermanas, que a lo mejor pasó algo, una situación en la casa y nadie sabe. O mi hermana Nancy, mi hermana Martita, o el hermano Fernando, o la hermana Sandrita. Y llegamos aquí y glorificamos al Señor, pero de repente puede pasar esto, puede pasar, porque la guerra del diablo aquí, en la mente, para hacernos desconfiar del Señor. ¿Sabrá el Señor que hoy día me pusieron una pistola aquí? ¿Sabrá el Señor que un tipo le tiró todo un auto encima del hermano para poder matarlo y reventarlo? ¿Sabrá el Señor eso? ¿Sabrá que mi hermana a lo mejor llegó enferma a la rastra con toda su enfermedad? ¿Sabrá el Señor si mi hermana Nicole llegó a lo mejor hecha pebre? O cualquiera de nosotros, mi esposa, el Esteban, yo, ¿alguien sabe? Eso es lo que le pasó al joven. ¿Sabrá el Señor que todo esto está pasando, que yo ni siquiera tengo para criar un animal? Y mientras estos impíos se llenan la boca, se llenan los bolsillos, blasfeman contra Dios y crecen y crecen. ¿Sabrá el Señor? La respuesta es sí. Todo lo sabe el Señor. Todo lo sabe. Dice que el joven se quiso turbar, se quisieron deslizar sus pies. Y dice que entró al santuario. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el santuario en ese tiempo era el lugar donde se manifestaba la presencia del Señor. La Chenicá creo que se llama, cuando bajaba una nube y la presencia de Dios. Y él bastó solamente entrar ahí a ese lugar y se dio cuenta ante la gloria del Señor el fin de aquellos que se burlan de Dios. El fin de aquellos que prosperan, el fin de aquellos que son arrogantes, que cuando uno predica el evangelio hacen así, o se burlan, o no escuchan, y hacen tantas cosas. Ellos tienen un fin. Y se dio cuenta que la gloria de Dios que él tenía en su vida, al ser considerado uno de los músicos principales, no tenía un valor alguno terrenal, porque era mucho más, traspasaba todo entendimiento humano. Bendito sea el nombre del Señor. Se está entendiendo la palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros llegamos así, hermano. Si somos personas, somos seres humanos. Mira, hace poco alguien o hace tiempo, si por nuestras venas corre sangre, somos humanos. Hoy a lo mejor, como decía el Señor a través de la oración, podemos salir contentos, rebosados de la gloria del Señor, como lo hicimos el domingo, como pasó el jueves pasado, como pasó el martes pasado, o durante la oración que se hace el día viernes, o en diferentes actividades dentro de la casa del Señor. Pero cuando estamos solos es el problema. Ese es el problema. Porque aquí todos podemos ayudarnos, todos nos animamos unos a otros, pero cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en los estudios, es ahí donde se produce el problema. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Y aquí viene otra parte, mire. Verdaderamente, esto es lo que dice el joven. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. La pregunta. Ustedes que son más jovencitos, ¿creen ustedes, los tres, los cuatro, creen ustedes que vale la pena santificarse? ¿Ese sí es sí o es así nomás? Entre Tongoy y los Vilos, sí, cuando estoy en la casa del Señor, sí, me santifico, pero en la casa, o en la escuela mejor, donde nadie me ve, donde no están los ojos de mis papis, a lo mejor ahí me desordeno un poquito. ¿Valdrá la pena santificarse? Sí. ¿Vale la pena sufrir por el Evangelio? Sí. ¿Vale la pena creerle al Señor? Sí, sí vale la pena. ¿Sabe por qué es difícil? Porque todos nosotros, la iglesia de Dios, camina
por fe. Ese es el problema. No es que la fe sea un problema, es que caminamos, ¿qué decía el Señor el domingo? La fe es la convicción y la seguridad de lo que no se ve y de lo que espero. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una esperanza. Y esa esperanza es por fe. ¿Y qué esperanza? La vida eterna. Ahí vamos a ir. Dice, ¿valdrá la pena santificarse? ¿Valdrá la pena renunciar al pecado? ¿Valdrá la pena negarse a sí mismo? ¿Valdrá la pena renunciar al mundo? Sí, hermano, vale la pena. No estoy diciendo que deje de trabajar, no es eso. Lo que estoy diciendo, o lo que el Señor está diciendo a través de su palabra, que sí vale la pena dejar todo aquello que no le agrada al Señor. Por eso que mire, hoy en día si usted ve las redes sociales o en muchos lugares, lo que menos se predica es sobre el pecado y el arrepentimiento. ¿Y sabe por qué? Porque dicen muchos algunos, no, si eso ya pasó de moda. Ahora ven a Jesús nomás, hace una oración aquí adelante y ya eres perdonado, lavado, santificado y sigue. Y no es así. Porque el hombre tiene que tener un testimonio aquí en su corazón de que Cristo está habitando aquí, que Cristo está haciendo algo. Mire, si no tiene, se me va la palabra, siempre se me va. Pero es como un dolor, un ardor cuando uno peca, cuando hace lo malo. Es algo que aquí en el corazón, aquí en el pecho no lo deja tranquilo. Tuvo un pensamiento, habló más de un hermano, no fue capaz de frenar la lengua de víbora, que no pudo un acto, qué sé yo, una actitud. Y si no siente nada aquí en su pecho, preocúpese porque algo malo está pasando, algo raro está pasando. Porque cuando uno comete un error, aunque sea muy chiquitito, el Espíritu de Dios aquí lo amonesta y no lo deja tranquilo, ¿cierto? No lo deja tranquilo. ¿Y sabe hasta cuándo no lo deja tranquilo? Hasta cuando uno dobla sus rodillas. O uno ahí sentado en el lugar y le dice, Señor, perdóname, algo hice mal, porque aquí siento un ardor que no me deja tranquilo, Señor. Y me viene y me revuelve, Señor. Ese es el Espíritu Santo que está ahí dentro de nuestros corazones. Lo dijo el Señor el domingo, lo ha dicho muchas veces, ya no habitaré más en templos hechos por la mano del hombre. Habitaré en el corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Y dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, es lo que yo les decía, ¿ve? Yo hablé con ellos y me engañé a mí mismo. Pero él dijo, hablaré con ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Si él hubiera hablado con ellos para saber cuál era la fórmula para que ellos crecieran, porque ellos blasfemaban contra Dios y nada, ni fuego caía del cielo, nadie los castigaba, para poder él también crecer económicamente o ser una gran persona, dice que se retuvo, porque si lo hacía, iba a engañar a los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo, era una aflicción, como que entre que quería y no quería, y lo iré, no, pero a lo mejor, no, si voy mejor, no, mejor no. Y esa lucha él tenía, entre lo que quería hacerlo y no quería hacerlo. ¿Cuántas veces el mundo ha dicho lo mismo para con nosotros? Ven, como que dijera el mundo, ven, si los placeres de este mundo te van a dar a conocer todo lo que tú quieras. ¿Se acuerda cuando yo le conté sobre ese alemán, que yo era asistente de un alemán en Santiago? Y cuando mi hija estaba enferma y él me dijo, se sentó en una mesa y me dijo, toma esa cerveza. Y yo le dije que no. Le dije que no. No, me dijo, renuncia a tu Dios, me dijo. Renuncia a tu Dios y te haré rico, te haré millonario y pondré el hospital a tus pies, los mejores médicos de Alemania para poder sanar a tu hija. Mire lo que hace el diablo, ¿ve? Y eso que era luterano. Imagínense. Sí, hermano, si era luterano. Y me dice eso. ¿Quién está hablando por él? El mismo diablo, por hermano. Y no lo hizo.
Me echó a patadas de la iglesia con 500 pesos, ¿cierto? ¿Ve? Así está el mundo. Ve que a nosotros, si yo les dijera, ¿cómo le va, hermana? Pero honestamente, o así, a la que más, no me va bien. ¿Y qué hace el diablo? Ven conmigo. Ah, ¿tu Dios no te da esto? Yo te lo doy. Ve que ya estamos en tierra derecha, pues, hermano. Ve que lo que se decía años hace 50 años atrás, ¿qué se decía? Vienen días difíciles, vienen días en que el diablo se va a levantar, el mundo te va a ofrecer muchas cosas y van a empezar a haber cuestiones raras dentro de la iglesia. Yo lo escuchaba cuando chico, pero ahora ya estamos en tierra, en la cancha, pues, hermano. Sí, pues, hermano. Si para allá voy, si ya va a terminar ya, tranquilo. Si alguien está clamando para que termine luego, clame para que el Señor me siga dando más gracias. Dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo. Mire el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Se da cuenta? Si aquí no se trata de odiar al mundo, no se trata de odiar bien, que le vaya bien al vecino, que tenga 10 autos, que tenga una mansión, que le vaya bien, gloria a Dios. Pero yo tengo mi porción. Que se llenen los bolsillos de plata, gloria a Dios. Pero yo tengo mi porción. En la palabra esa que leí, yo tengo mi porción. Y eso, hermanos míos, los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, los que nos están escuchando, y cuantas veces escuchen este mensaje, recuerde esto, nosotros tenemos esta porción, Dios en nuestro corazón, hermanos queridos. Y eso es más que todas las cosas, hermanos. Más que todas las cosas. Hicieron medio show con una balacera que sucedió en Valdivia. Y si eso no es novedoso, hermano. Si nosotros lo sabemos, si en este momento nosotros no estamos siendo perseguidos, todavía no, porque si viéramos lo que es persecución, persecución tiene que ver también con hostigamiento. Mire, yo he escuchado especialmente al hermano Francisquito, dice, no lo voy a imitar, no, tranquilo, ha dicho así, va a llegar el día en que los templos se van a cerrar, ¿cierto? Se van a cerrar. No por una pandemia, no es por pandemia ahora. ¿Sabe por qué? Por el odio a los evangélicos. ¿Y sabe quién va a avalar eso? Va a ser la ley. Por eso es que usted y yo no vamos a tener pito que tocar, disculpe la palabra, como para decir, oiga, no, ¿qué están haciendo conmigo? No, pues si la ley de la libre, ¿cuánto se llama? Religión, ¿cómo? La libertad de culto, no, ellos tienen poder para cambiarla. Si es cosa que cambien la Constitución, y hasta ahí llegamos. ¿Cierto? No. Ahora la pregunta del millón. No nos podemos juntar ahora. La hermana por allá, la hermana Marta. No, tenemos las redes sociales. Listo. No, si estamos solucionados. ¿Usted sabía que en las redes sociales saben todo de usted? ¿Le ha pasado esto? Mire, usted de repente ve, se mete a una página o dice, o habla, y usted dice, oh mamá, voy a hablar así, mami, me gustaría comprarme unos zapatos así, unos zapatos que me hagan brillar así, algo así. Y de repente usted abre las redes sociales y aparecen unas pilas de zapatos. ¿Ha pasado eso, no? Sí, pues. ¿Y eso por qué? Porque sabe la IA, la inteligencia artificial, sabe todo de nosotros. ¿Usted cree que va a ser fácil? No. Porque si hay una ley en contra del... Hoy día me llegó por ahí un WhatsApp, decía que en algunas partes iban a prohibir que hasta oráramos en las casas. ¿Es así? Algo por ahí. Ya, listo. ¿Usted cree que, no, ahora tenemos al hermano Fernando, el ingeniero en decir, no, hermanos, tranquilo porque vamos a tener las redes sociales? ¿Y si la cortan? Ay, que yo pagué, ¿y si la cortan? Dígame. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos ahora? Lo que el Señor nos enseñó estos 2 domingos. ¿Se acuerda el domingo antepasado la palabra del Señor? ¿Qué hablaba? Hablaba de los 2 cimientos. ¿Se acuerda? 2 cimientos. ¿Y este domingo qué pasó? ¿De qué habló el Señor?
oración y fe, ¿no es cierto? ¿Por quién? ¿En quién se basó? En Elías. ¿Se acuerdan, no? ¿Cierto? ¿Y qué cree que significa eso? ¿Sabe lo que significa? Que la iglesia tiene que tener una madurez espiritual. Por eso yo les ponía el ejemplo. Si las chicocas, sus hijas o cualquiera, afuera, es donde, cuando nadie nos ve, es donde uno marca la diferencia. Y si no tengo puesto bien los pies en el Evangelio, ¿qué va a pasar? Cuando ya no nos podamos reunir, ¿qué va a pasar? Cuando nos corten las redes sociales, porque ellos saben que yo soy evangélico, saben dónde vivo, cuál es el número de teléfono mío, cuál es el código mío para poder entrar a las redes sociales, y me lo corten y no pueda ni siquiera conectarme con mis hermanos, con el pastor, con nada. ¿Qué voy a hacer estando solo? Por eso que es necesario una iglesia madura, una iglesia que construya su vida en la roca. Una iglesia que tenga la fe y la convicción de Elías. Lo decía el domingo el Señor. Tenía una convicción, les dijo a Israel: ¿cómo, muchachos? Miren, se lo voy a parafrasear de esta manera, pero ¿cómo podéis claudicar entre dos pensamientos? Todo lo que Dios ha hecho contigo, ¿cómo ahora vais detrás de los Baales? ¿Cómo es posible que vayáis detrás de toda esta mugre? Si Dios te ha dado todo lo que tienes. Les dijo: ya, Baales, ustedes en la mañana háganlo todo lo que quieran con ese toro y hagan el holocausto como quieran hacerlo. Y lo hicieron, y decía el Señor el domingo, se rasgaban hasta la piel, les chorreaba la sangre, y Elías se reía: griten más fuerte, porque a lo mejor su Dios salió, se quedó dormido, y por ahí tantas cosas. Y llegó el momento, las 12, la 1, las 2 de la tarde, ya cerca de las 3 de la tarde, ya no pudieron más. Y él hace el holocausto. Coloca agua encima. Y le ora al Señor: responde, Jehová, responde, mi Dios, para que estos se den cuenta la diferencia entre el Dios verdadero y estas Baales, estos dioses. ¿Y qué pasó? Bajó, le respondió el Señor. Claudicamos muchas veces entre dos pensamientos. Queremos construir nuestra casa en la arena. Dice: y hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamientos los hará caer. ¿Cómo ha sido asolado? De repente perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentidas punzadas. Mire, y aquí viene la reflexión: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso nos pasa, hermano. Si nosotros tenemos esta convicción, esta seguridad, ¿en quién hemos creído? Pablo lo dijo: yo sé en quién he creído, en quién he puesto mi depósito, en quién he puesto mi vida. Sea que muera o sea que viva, de Dios soy. Esa es la convicción, esa es la madurez espiritual que tiene cada cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: con todo yo siempre estuve contigo. ¿Quién dice eso? Dios. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos muchas veces en el pueblo de Dios a nivel general todavía creen en los santos? Todavía creen en las vírgenes, todavía creen en el tarot, todavía creen en el horóscopo. Han transformado ese paquetito chico en bibliomanía. Es decir, igual como el horóscopo: voy a saber, voy a sacar un par de vidas para saber qué es lo que me dijo el Señor. Y hacemos las mismas de un horóscopo. Y no somos capaces de tomar el texto y revisar la palabra del Señor en su contexto para que me pueda decir qué es lo que me está pasando a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. A lo mejor eso es duro, pero es así, hermano. Tenemos que aprender a madurar en las cosas del Señor.
No podemos estar juzgándolos o mordiéndonos unos a otros. Tenemos que apoyarnos, hermanos, porque vendrán tiempos terribles, hermanos. Mire, puede que suceda el arrebatamiento, sí, porque durante muchos años hemos escuchado sobre el arrebatamiento, que puede venir el Señor, puede venir. Y si no viniera, sea que viniera el Señor o no viniera, tengo que tener esa madurez espiritual, esa convicción en mi vida, dentro de mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Dios es la roca para mi corazón y mi porción para siempre. ¿Cuál es tu porción? Dios. Eso es lo que tiene que ser. Paulita, la porción tiene que ser Dios. Hermano Francisquito, la porción, lo que me tiene que llenar es Dios. Hermana Sandrita, hermana Martita, hermana Nancy, hermano Cristian, hermana Nicole, Esteban, la chiquilla, hermana Sandra y los que me están escuchando en las redes sociales. Nuestra porción, nuestra conformidad tiene que ser Dios, nada más. Es Dios, es Él el que nos sostiene. Son las cuerdas de amor lo que nos sostiene. Nos predicaba el Señor. Le dijo el Señor a Salomón: pídeme lo que quiera. Y Él le pidió sabiduría, quería entendimiento para poder saber entre el bien y el mal, entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y así le respondió el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Martita, nuestra convicción tiene que ser Señor, y el Señor aquel que dio su vida en el madero de cruz. Ahí yo tengo que tener mi mirada. No puedo sacarla para el mundo, para ningún lado, porque de Él viene mi socorro. De Él viene todo lo que necesitamos, hermanos. Hermanos queridos de las redes sociales, de Dios viene nuestro socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, voy a leerles el último. Dice: pero en cuanto a mí, hablando Asaf, el acercarme a Dios es el bien. ¿Se escuchó? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, en mi Dios, el Señor, mi esperanza, para contar, para hablar, para glorificar de lo que Él hace. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Para terminar, gloria a Dios para siempre. Dice así: está Jesús y tenía muchos discípulos alrededor de Él. Fuera de los 12 tenía muchos. Y le dijo así: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces Jesús se dirigió a los 12 y les dice así: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis iros? Es muy dura la palabra. Es que me hablan de pecado, es que me hablan de arrepentimiento. ¿Quieren irse? Le dijo el Señor: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. Se lo dijo a Nicodemo. Son palabras muy fuertes. ¿Quieren irse? ¿Qué le dijo? Salta Pedro y dice así: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta? Él es mi porción. Es todo lo que yo necesito. Es todo lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Es todo, hermano. Él lo llena todo. ¿Cuántas veces usted ha estado triste y usted se arrodilla? No viene fulano de tal y es el Señor que lo consuela en ese momento. Las esposas, cuando ven que su esposo a lo mejor está sufriendo o no llega el dinero suficiente a la casa, y va la esposa, se arrodilla y le pide algo, misericordia al Señor, y viene y el Señor y le consuela y le levanta los ánimos y le ayuda a seguir adelante. ¿Quién es ese? Jesucristo el Señor. Es la porción que yo necesito, nada más. Hermano Francisquito, es la porción que necesitamos. Lo demás es paja molida. Como decía el Señor el domingo, lo demás es añadidura. Chiquilla, ustedes, Samuel,
Ustedes que están creciendo en esta generación de cristal, que no se les puede decir nada a nadie. Su convicción, su porción es Dios, nada más, Esteban. Chiquillos, ustedes que son chiquititos, los hijos de la hermana Nancy, la porción suya tiene que ser Dios. Dios, siempre Dios, Jesucristo. Porque de Él viene todo, de Él viene mi socorro. Él es todo para mí. Y Asaf lo entendió, este músico. Y por eso que dice al final, me doy cuenta de que el único es Jesucristo, el que está siempre al lado de nosotros. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Rompe ese duro suelo de la incredulidad, Señor. Necesitamos madurar en tus cosas. No somos, Señor, somos superhombres o supermujeres. Recuerda, como dijo el salmista, acuérdate, Señor, de que soy barro, soy hechura de tus manos. Me deshago muy fácilmente. Pero nos has hecho entender hoy día que mi porción eres suficiente para mí. Hay una canción, Señor, que dice, eres suficiente para mí. Ayúdanos para que esa realidad se haga vida en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, tome control de nuestro corazón, de lo que necesitamos. Te necesitamos mucho, Señor, mucho. Más aún en estos tiempos nos ha tocado vivir esto, donde vienen cosas, Dios mío, más todavía en contra suya, en contra de la palabra del Señor. Pero ayúdanos a tener esta madurez espiritual, esta convicción de que tú eres mi porción. Y basta, Señor. Y que esa sea nuestra esperanza de la vida eterna, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y en quién he puesto mi depósito, en quién he puesto mi vida, en quién he puesto, en las manos de quién he puesto todo lo que soy. Ayúdanos. Y como decía el apóstol, como decía Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Cada corazón que en esta tarde ha escuchado tu palabra, como los que están a través de las redes sociales, sean grandemente bendecidos. Y que esta palabra cale profundamente y que no nos olvidemos de ella. Y que podamos afirmarnos que mi porción eres tú, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.